Buenas a todos. Bien, en este video vamos a hablar vamos a terminar con la clasificación de las tipografías con serif. Habíamos visto hasta las garaldas, venecianas y garaldas. Solamente en el video anterior vimos el descanso activo y ahora vamos con las romanas de transición. Esta transición significa que va a haber justamente una transición entre el estilo de las garaldas y el estilo de las didonas. Vamos a ir a ver qué pasa en la página donde aparecían todas, acá, y vamos a ver que entre las garaldas y las romanas modernas, las de transición van a tener mitad y mitad, es decir, entre las garaldas hasta las romanas de transición, que por ejemplo, el remate, fíjense que es cuadrangular. Esta lo que va a hacer es refinar más los remates o las serifas y el contraste de modulación, es decir, entre gruesos y finos, va a ser más pronunciado sin llegar a ser el contraste que tienen las romanas modernas o didonas. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, las romanas de transición, uno de los ejemplos clásicos es la tipografía que se llama Baskerville, diseñada por John Baskerville en 1754 y dice que tiene las serifas refinadas, delgadas, clásicas. El contraste es moderado entre las garaldas y las didonas, es decir, no es más, el contraste es mayor que el de las garaldas, pero no tanto como el de las didonas. Ya vamos a ver bien, la modulación es casi vertical, o sea, ya vamos a ver bien que voy a ir a Illustrator a mostrárselo. La modulación es casi vertical, fíjense que el eje de modulación no alcanza a ser recto, como lo son las didonas, y las variables de inclinación son itálicas verdaderas. Acá hay un ejemplo. La altura de X va a ser el estilo que mayor altura de X va a tener. Fíjense que dice altura de X alta. Características: diseño más regularizado y preciso por los avances en las técnicas de impresión. Es decir, mientras van avanzando las técnicas de impresión, se pueden hacer cada vez estos contrastes más pronunciados, ¿sí? Por el tipo del tallado y demás, por la forma en la que se tallaban y demás. Después se tienen que fundir. Entonces, si quedaba, entre los primeros tenían menos contraste, porque es muy probable que no se tuviera una técnica tan avanzada. Las minúsculas dicen que son más redondeadas. Sí, vemos que son mucho más redondeadas, son como amplias. Estilo más estático, racional y gráfico. Y son muy legibles, claramente. Tienen una altura de X muy alta. Fíjense que las ascendentes son más bajas en cuanto a la altura de X. Al tener una altura de X tan amplia, es muy probable que las ascendentes sean más cortas. Y dice acá que van a mostrar la transición entre los caracteres romanos antiguos, que son las garaldas, y los romanos modernos, que son las didonas. La primera romana de transición de la historia se llamó Romain du Roi. Esto significa romana del rey en Francia, y la dibujó un tipógrafo que se llama Philippe Grandjean en 1694. ¿Quién es este rey? Estamos hablando de Luis XIV. La dinastía de los Luises, o se llama la corte de los Luises, en Francia, fue la última hasta la abolición de la monarquía. Luis XIV, Luis XV y Luis XVI. Luis XVI es el último que hereda la corona, va a ser el esposo de María Antonieta, y los dos terminan guillotinados en el periodo de la Revolución Industrial. Esta gente vivía en Versalles, gastaba, 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 gastaba. Pueden ver películas relacionadas con eso, como justamente María Antonieta ¿cómo que se llama esta chica? Ya me voy a acordar. Unas fiestas en los palacios y demás. Bueno, este señor
Luis XIV pide que se haga un diseño tipográfico específico para los documentos reales. Vamos a dar Illustrator. Vamos a volver esto a lo que era. Vamos a dejar una Garamond para ver la transición entre Garamond, Baskerville, y la otra va a ser otra A, que va a ser de Bodoni o Didot, por ejemplo. Bodoni, regular. Es rara esa Bodoni. Muy pesada. Bodoni PBF. Display Bodoni acá de Monotype. Ahí estamos. Entonces, fíjense que el contraste, tenemos gruesos y finos y no es tanta la diferenciación. En el caso de este ancho y este ancho es muy marcado, y en el caso de las de transición es un intermedio. No es ni tan grueso el fino ni tan fino. ¿Sí? Eso es lo que quiero mostrarles. Les voy a mostrar, estamos hablando que las del medio son las de transición. Les voy a mostrar una O de transición, una O y una O para que veamos el ángulo de modulación. Vamos a ir a ver que esta tiene un ángulo de modulación casi recto. Voy a marcar en rojo. Vamos a ir a las de transición, que dice lo mismo, casi recto, y sería un poquitito menos, y nos está faltando la última, que es absolutamente recto. ¿Sí? Lo mismo que hay para un lado, hay para el otro. Lo mismo que hay para un lado, hay para el otro, y las modulaciones entre gruesos y finos se producen hacia lo vertical y hacia los laterales. Lo mismo pasa con la modulación del FMAS. ¿Sí? En cambio, si venimos acá, ya tenemos la panza de la letra A, que va variando la modulación. En esta también va variando la modulación, se hace más grueso, se empieza a hacer más fino. En el caso de la A, empieza a tener su mayor ancho prácticamente en la ortogonalidad. ¿Sí? ¿Qué más nos dice de esto? Muy legible, ni hablar de la altura de X. Vamos a poner una X, vamos a sacar una A tal vez. No se haga tanto lío, sacamos la A, dejamos una OX, dejamos una AX de la última que estamos viendo. Entonces tenemos un Garamond, que es antigua o Garalda, romana antigua o Garalda, Baskerville, que son de transición. Miren, la altura de X de las de transición es altísima, y de nuevo las romanas modernas van a tener una altura de X baja, ¿sí? Un poquito incluso más baja que las garaldas. Es probable que eso nos diga esto. Bien, acá aparecen los detalles, las serifas clásicas, me faltó mostrar. Fíjense el ancho que tiene una serifa de Garamond, por ejemplo, más o menos por ahí, y fíjense el ancho que tiene esta serifa, mucho más refinada, mucho más pesada. Ni hablar estas que son, lo que les dije, son lineales. En realidad, dentro de las didonas o de las romanas modernas, hay algunos diseños que pertenecen a este estilo que pueden tener una pequeña transición. Les voy a mostrar que lo que es una pequeña transición sería algo así.
Se alcanza a ver que no es lo que había antes. Una transición entre el asta principal y las serifas. En el caso de la que estamos usando nosotros, que es Bodoni, de monotype, la MT significa monotype. Monotype Corporation es la fundidora. La otra no sabía de quién era. Bien, volvemos. Ya hemos hablado en el descanso activo de eso, ¿sí? Algunos ejemplos: Baskerville, Caledonia, de Dewin y Perpetua, de Eric Gill. Eric Gill va a ser el discípulo de Edward Johnston, que a Johnston nosotros lo usamos para hacer nuestra caligrafía fundacional. Vamos a ver detalles distintos que ocurren entre Cochin, por ejemplo, que es una de los diseños tipográficos de este estilo, y la otra es Baskerville. Este BT significa que es vamos a ver de quién es. Voy a buscarlo y voy a poner en documentos. Esto se llama fundidoras. Tiene que haber un archivo que se llame fundidoras digitales. Bueno, conocimiento, Periquil, tú, no. Ya les voy a mostrar lo de las fundidoras digitales. Se ve que está con otro nombre. No me quiero tardar esto. Ya vamos a ver de qué es BT. BT significa que es una fundidora digital. Estamos viendo acá que las serifas son muy refinadas, y cada una de los diseños va a tener algunas variables, ¿sí? Fíjense, esta termina en gota, no en lágrima, en gota, es mucho más cortita, y esta aparece como sesgado el corte, ¿sí? Como oblicuo en algunos caracteres. Fíjense que no son uniformes. Pero dentro de toda la clasificación, Cochin y Baskerville entrarían dentro de las de transición. Vamos a la próxima: romanas modernas o didonas. Este didón viene de Fermín Didot. La primera romana moderna es la de Fermín Didot o Firmin Didot en Francia en 1784. Y didona en francés significa la mitad de Didot con Bodoni, algo como Doni, Done, algo así. Son dos de los autores, Didot y Bodoni, de Fuentes. Acá aparece Bodoni, de Jean-Baptiste Bodoni, y Didot, de Firmin Didot. Walbaum, de Justo Walbaum, en Alemania. Acá aparecen estos ejemplos, son las mismas, hay más, muchas más, claramente. Vamos a ver las características. Dice: serifas filiformes, muy finas y con poca transición. Poca transición o nula, al ser filiforme, y en este caso no tienen transición. Vamos a ver en los ejemplos: ni Didot ni Bodoni tienen transición, tienen una pequeña modulación. Fíjense que esta es directamente lineal, el remate. En este caso Bodoni tiene esa pequeña curvita en las ascendentes. Tienen prácticamente la misma altura, ascendentes que mayúsculas. Recuerden que tienen la altura de X alta. Fíjense que les dije que termina en gota, no en lágrima, ¿sí? Las dos son gotas, por más que Didot sea un poquito más pronunciada, Bodoni termina en gota. Vamos a contraste entre gruesos y finos, alto, o entre trazos principales, alto, muy fino y muy grueso. Altura de X, baja. Las modernas, volvíamos, las de transición son muy altas, y las de transición son muy altas, y la altura de X de las modernas es baja, ¿sí?
transición alta, romanas modernas baja. Itálicas verdaderas. Ahí aparece itálica verdadera, significa que no son oblicuas. Ya hemos hablado, sobre todo van a tener oblicuas las variables sans serif. Características, apariencias de letras dibujadas, más matemática, geométrica y mecánica. Esto ya va perdiendo el trazo de la pluma. Este remate geométrico no se podría hacer con una pluma, entonces por eso está hablando de geométrica mecánica, tendencia a la regularidad, combinación de unidades idénticas, estatización. Es muy probable que, dice matemático, lo mismo que hay para un lado, hay para el otro, entonces son modulares, formas precisas, medibles, repetitivas. Todo tiene que ver con la época. Actualmente no son recomendadas para textos extensos porque justamente esta variación de trazos, textos muy extensos y que tengan el cuerpo pequeño. En el ejemplo que tenemos acá, Didot, por ejemplo, y en el tamaño en el que lo estamos viendo, parecen partirse los trazos en estos trazos tan pequeños. Entonces, por eso está diciendo que no son recomendadas para textos extensos, porque se pueden partir los caracteres y ya empieza a aparecer una confusión. Eh, La primera romana moderna es de Fermín Didot, mientras que la primera de transición era de Grangean eh, para el rey. Y algunos ejemplos, Bodoni, Walbaum, Didot. Ya lo vimos, entonces, romanas modernas. Romana antigua, veneciana. Romana antigua, transición, romana moderna. Vamos a la última en clasificación de serif. Acá ya lo vimos. La última dentro de los serif se van a llamar egipcias, mecanas o slav serif. Dice que las serifas son robustas. Fíjense que tienen prácticamente el mismo grosor que las astas principales. ¿Sí? Mismo grosor que las astas principales. Son muy pesados los remates o las serifas. Robustas cuadrangulares con o sin transición. ¿Sí? Lo que está diciendo cuadrangular es prácticamente esto del mismo grosor del trazo principal con las serifas. Con o sin transición, vamos a mostrar acá. Con transición en Clarendon, entre la serifa y el asta principal. En Sentinel, sin transición. Fíjense que son rectas. Y prácticamente tienen el mismo peso de las astas principales. En el caso de las modernas, esto tenía una diferenciación muy pronunciada entre el asta principal y los remates, cuando no tienen transición o cuando tienen transición, con el ejemplito ese que les di, que pueden tener una pequeña transición, pero lo importante es que las modernas, entre el trazo principal y el remate, son muy pronunciados. En este son robustas cuadrangulares, muy pesadas. Contraste, justamente, poco o nulo. Poco puede llegar a ser Sentinel. Es un poquito más finita, sigue siendo súper pesada. En el caso de Clarendon, no. Modulación vertical. Vamos a ver que el trazado es vertical, igual que las romanas modernas. Variable de inclinación, oblicua o no tiene. Yo les dije que estos textos están basados en el libro de Gerhard Unger o Gerhard Unger. Pueden estar desactualizado. En el caso de Caecilia, por ejemplo, habría que ver en qué año se hizo Caecilia, en qué año se desarrolló Caecilia y en qué año Gerhard Unger edita su libro, porque nos está diciendo que la variable de inclinación es oblicua o no tiene. En el caso de la fuente que se llama serifa, tiene, eh, tiene oblicua. En el caso de Rockwell también tiene oblicua. Como no está dentro de la palabra, la he puesto afuera. Y Caecilia también, sí, oblicua, y esta es itálica. Entonces lo que nos dice acá no condice con lo que dice acá, ¿sí?
Pero si vemos todos los otros elementos, de que los serif son pesados y son prácticamente del mismo grosor que, que las astas principales, Caecilia entraría dentro de las egipcias. Características, ascendentes y descendentes cortas. ¿Por qué? Porque tienen una altura de X muy alta. Diseño vistoso, impactante, claro, son pesadas. Para afiches, catálogos, llaman mucho la atención. Títulos, para afiches, catálogos, títulos. Clarendon es muy legible en textos de impresión de baja calidad. Claro, cuando esto es de muy baja calidad, o sea, cuando el soporte es de baja calidad y las letras tienen un contraste no muy marcado, permite que no se rompa ese trazado. Entonces, al imprimir en muy baja calidad, es muy probable que esos trazados se rompan. Entonces, como esto es bastante homogéneo, dice que son legibles en impresión de baja calidad. Haciendo una analogía, una comparación, estas en una impresión de baja calidad se van a romper esos trazos, entonces va a quedar todo fragmentado, ¿sí? Pudiendo tal vez no diferenciar cada una de las letras y entorpeciendo la lectura, que es de lo que estamos hablando. Se crearon para tamaños grandes, esto que dice acá, para afiches, catálogos, títulos, porque necesitaban, en la época se necesitaba llamar la atención. Miren, aparecen con la revolución industrial para promoción, publicidad y periódicos. Vamos acá. Ejemplos, Clarendon 1845. La revolución industrial es posterior a la Revolución Francesa de 1789, la Revolución Francesa. Posterior a la Revolución Francesa, la Revolución Industrial ocurre en Inglaterra. Entonces, posterior, 1789, 1845. De Rockwell no tenemos fecha o no ha puesto fecha. Memphis es otra de los diseños de este estilo. Y Serifa es de Frutiger, que acá aparece. Frutiger, Adrián Frutiger, el diseñador de su tipografía Frutiger, la vamos a ver más adelante, creo. Acá debería estar Frutiger, que no está, pero Frutiger es también muy conocido diseñador, tiene un libro que para su formación debería ser clave, se llama Signos, Marcas y Señales. Y es el diseñador de la señalética del metro de París. Para ese metro de París desarrolla esta tipografía que se llama Frutiger. Bien, y algunas características son bastante parecidas con sus diferenciaciones. Claramente, Clarendon es Clarendon del Linotype y esta se llama Sentinel. Se desconoce su fundición, porque no te lo está avisando. Y entonces vemos que es bastante más delgada en su totalidad, ¿sí? Es bastante más liviana que Clarendon. Vamos a... no. En este caso terminamos con las fuentes sin serifas. Corto el video, volvemos con las sans serif para que no se haga tan largo el video.